Hace muy pocos días, la semana pasada, un grupo de periodistas estuvimos en San Javier del Valle Grande, en el Instituto San Javier del Valle Grande, para ser más exactos, porque Fe y Alegría estaba de cumpleaños. 30 años de trabajo, de creación, de sacrificio, de entrega a la venezolanidad, pudiéramos decir. Ese día no estaba ya el padre Velas. Yo les diré de inmediato por qué, o lo dirá él mejor que yo, pero sí estaba el profesor Fabián González, que es actualmente el director del Instituto Fe y Alegría de San Javier del Valle. Hicimos un recorrido por los talleres, y yo les puedo decir a ustedes, queridos amigos, que uno más bien se pregunta qué es lo que no hacen en el Valle Grande los 430 muchachos que allá están, porque uno se encuentra cada vez más con motivos variados, múltiples de asombro, que si violines, que si arpas, que si modelado en vidrio, que si talla, que si forja, que si mecánica, que si agricultura, si ustedes quieren, elemental, pero por lo menos para ayudar a la subsistencia. Es decir, es un conjunto de actividades que uno cree que no es posible que las hagan un grupo de muchachos de todas partes del país. Allá me encontré yo, por ejemplo, y esto me impresionó, con unos muchachitos de nuestras comunidades indígenas. Había motilones de La Guajira, había pemones y había otra etnia que no recuerdo en este momento, es un poco maquilitares quizás, ¿no? Estos muchachitos trasplantados de sus tierras aquí a este rincón del Valle Grande, aprendiendo. Me decía el profesor Fabián que tienen una gran habilidad, por ejemplo, para la talla, porque se embeben en aquello, se dedican como abstraídos del mundo que los rodea, con esa característica de los indígenas en cualquier latitud del mundo. Quizás por eso en el Ecuador hay tanta propensión para la talla. Pero no soy yo el que debo hablar mucho. Yo voy a empezar por el profesor Fabián González, porque el padre Velas tiene conmigo un tema aparte que yo quiero que él dé a conocer. El profesor Fabián González va a precisar algunas de estas ideas que yo he dicho. Por ejemplo, el número exacto de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay ahorita en Valle Grande, en el instituto que usted dirige? ¿Y cómo proveen a la subsistencia y a las necesidades algo más que elementales de esos muchachos? Bueno, en este momento tenemos 430 alumnos, internos todos, de los cuales 98 son jóvenes, pues, como usted señalaba hace un momento, jóvenes indígenas, de 7 etnias diferentes, de varios grupos, pues, del país. Sobre todo las necesidades de tipo económica, pues, estamos intentando subsanarlas con ayudas. Recibimos aportes del Ministerio de Educación, de la Asamblea Legislativa acá del Estado de Mérida, y nosotros, pues, emprendemos, como hacen todos los colegios de Fe y Alegría, pues, una serie de actividades, rifas, vendimias, etcétera. Con eso, pues, tratamos de subsanar en parte el problema económico que supone un internado donde hay 430 alumnos, que, como fácilmente se puede ver, es todo un problema. Siempre, pues, buscamos la manera de nosotros buscar los recursos para tener los muchachos de la mejor manera, para que la educación que se imparta en nuestra institución sea de la mejor calidad posible. Y estamos siempre, pues, buscando ese tipo de ayuda. Pero hay otro aspecto que es muy importante que nosotros estamos cubriendo dentro de San Javier, y es en lo que respecta, pues, al manejo de un internado, lo que supone, pues, la disciplina, el servir la comida, incluso la misma dotación de personal que elabora en los talleres. Pues nosotros estamos tratando de sacar de nuestra misma gente ese personal que va a laborar en estas actividades, que son sumamente importantes y que son parte de la formación integral que se imparte en la institución, no solamente desde el punto de vista técnico en los talleres, sino que el muchacho que está en los últimos años de su carrera aporta y se forma él mismo al tratar, pues, de colaborar con la disciplina del cuarto, con la disciplina del comedor, y sobre todo en la enseñanza de los talleres a los jóvenes que comienzan en la formación y que ellos aportan, pues, para que facilite el trabajo de sus profesores. Ustedes saben el problema fuerte de la matrícula en todos los sitios, que trabajar con un exceso de alumnos no es fácil, pero cuando el profesor cuenta con un grupo de alumnos que son auxiliares de él, pues eso facilita la labor y permite que el joven, pues, se acostumbre, aprenda a dar lo que él es capaz de Me da la tener. impresión a mí, profesor González, que el padre Velas lo que ha hecho es revivir
estilos y formas antiguas en la educación, porque yo recuerdo que cuando era muchacho, a uno, si estaba un poco más adelantado, lo nombraban monitor, algo parecido a aquellos maestrillos que tenían los jesuitas posteriormente. Estando uno pues dentro del mismo concepto de alumno de una escuela, uno ayudaba a los que estaban en los niveles más inferiores. ¿Es eso lo que ustedes hacen entonces para buscar el recurso humano, aprovecharlo? Bueno, exactamente, ese sello, digamos, que el padre Veras le ha impartido a Fe y Alegría, no solamente dentro de San Javier, tal vez en San Javier se está concretando más esa idea, pero es un poco lo que ha ocurrido en todos los colegios de Fe y Alegría, es decir, se ha empezado por cosas muy pequeñas, se ha ido creciendo, y cada quien aporta lo que puede, lo que es capaz de dar, lo que tiene. Y es un poco lo que Fe y Alegría siempre ha pretendido, que cada uno de nosotros se va enriqueciendo. Digo nosotros, porque yo mismo soy exalumno de Fe y Alegría. Y para que usted es hechura de Fe y Alegría y hoy se está realizando en Fe y Alegría. En efecto, y estoy aprendiendo cada vez más, porque la actividad de San Javier es un aprendizaje para todos, los docentes, las hermanas que trabajan en esa comunidad, que hacen un gran trabajo. Todos los alumnos mayores, los alumnos, todo el mundo está aprendiendo que en la medida que cada vez demos más, vamos a crecer nosotros como personas y va a crecer la institución Fe y Alegría, y ese es el estilo de Fe y Alegría, yo creo que a nivel nacional y en todos los países donde hoy está Fe y Alegría. Tiene esa característica especial, que cada quien crece en la medida que está aportando más, ¿no? Y eso es un sentido cristiano de la vida indiscutiblemente. Y hay otro aspecto muy interesante, creo yo, profesor González, que es el siguiente. Eso les permite a ustedes multiplicar con un rendimiento que mucha gente no cree, porque ya no se estila, el modesto o mediano recurso económico que tengan, porque entonces Fe y Alegría no tiene que si un subdirector, que si un, qué sé yo, un asesor jurídico, que si un asesor de tipo de psiquiatría, que todas estas cosas en las cuales muchas veces se diluye el recurso material, ustedes proveen esas necesidades cuando ellas se presentan, pero no están sacrificando un presupuesto y teniendo una plantilla que trabajen o no, tienen que ser remunerados. Sí, en efecto, claro, en el caso concreto de San Javier del Valle, pues solamente hay un director, que es el caso mío, y luego, pero sí tenemos un equipo de colaboradores, porque es indudable que una institución de ese tipo no funciona si no se tiene un equipo coherente, pero está integrado básicamente por los alumnos de grados superiores, por alumnos que se egresaron de la escuela el año pasado, la primera promoción, que han pasado a ser instructores de talleres, y ellos mismos, aparte de que imparten pues la formación de talleres a sus compañeros, también llevan una serie de coordinaciones, la disciplina, como decía antes, las horas de estudio dirigidas de sus compañeros, o sea que ellos manejan una serie de variables, que la manejan los profesores también que elaboran en los talleres y en las aulas. Entonces se ha tratado pues que rendir al máximo, que la persona que trabaja con nosotros dé lo más que pueda, sin problemas de horarios, etcétera, desde luego dándoles la mayor consideración, porque es indudable, no se trata tampoco de explotar a la gente, pero sí que no exista esa idea que a veces triste de nosotros los docentes, desafortunadamente, que lo que hacemos es simplemente vender unas horas de trabajo a una institución. Entonces hay un poco más, hay que dar un poco más de eso, tener un poco más de extra. Indudablemente cuando el muchacho se ha formado dentro de la misma institución, conoce y la siente, y da más, es capaz de dar más y es capaz de acercarse más pues a esos ideales. Entiendo yo también por el recorrido aquel que hicimos, que no es la primera vez que lo hago, por supuesto, pero siempre me resulta estimulante, tonificante ir al valle, que muchas de las cosas que uno observa y que a uno le llaman la atención, más aún que uno las admira, son obra de estos muchachos, cuál está en primero o en segundo año, cuál en tercero o en cuarto, cuál rematando, creo, su proceso de formación, que es el quinto año, pero todos van al mismo tiempo que reciben la teoría, la van haciendo realidad con las manos, un poco de alfabetización de manos, de mentes, de corazones. Sí, ese es otro de los aspectos en los cuales nosotros hacemos mucha fuerza, es decir, que el joven descubra de inmediato que lo que él está haciendo es útil, que lo que él está haciendo realmente sirve para algo. Entonces siempre se están emprendiendo obras, siempre San Javier está presentándole retos a sus estudiantes, a sus profesores, a todo el personal que labora de alguna manera, de tal manera que siempre hay algo nuevo que acometer. Siempre el joven sabe que lo que él está aprendiendo, cuando empieza en primer año a trabajar en un torno, por ejemplo, esa pequeña figura que él está haciendo, que está elaborando, se va a convertir luego en parte de una gran obra maestra que se va luego a reflejar
en cualquier otro aspecto mayor. Por ejemplo, en este momento se acaba de concluir allá en San Javier una hospedería hecha totalmente por los alumnos en todo lo que respecta pues a andamiaje, a todo lo que es puertas, ventanas, camas, etcétera, hecho totalmente por los estudiantes de San Javier bajo la dirección de sus respectivos profesores y auxiliares. Pero eso para el estudiante es un logro extraordinario, es decir, que el muchacho descubre que lo que él está aprendiendo no es algo rutinario, que se queda allí a lo mejor arrinconado, sino que es una cuestión que va a ser útil, que le va a servir a él, que le va a servir a otras personas, y eso le hace respetar lo que está haciendo, le hace sentir que su cariño, que su trabajo, exactamente, que su trabajo es útil, que el trabajo manual sirve, que la persona que es capaz de hacer cosas con sus manos es tan respetable como cualquier universitario. Y a propósito, aquí cabría una cosita, vamos a decir, profesor, cuando estuve allá ustedes me decían, mostrándome objetivamente las cosas, que ustedes le sacaban partido a un poco de chatarra, que si hay, por ejemplo, un taller mecánico, una dependencia oficial que va a deshacerse de un poco de chatarra, y los llama a ustedes, ustedes van porque ustedes le sacan partido a esa chatarra. Que si a ustedes los llaman para recoger un lote de botellas vacías, ustedes las convierten en materia prima para el taller de fundición, de fundido de vidrio, modelado en vidrio. O que si un taller mecánico quiere botar unas pocas de limas porque ya no le sirven para sus objetivos, ustedes también las recogen. ¿Es decir, que ustedes le sacan partido a todo lo que otros creen que es basura? Sí, en efecto, es que hoy por hoy en el país pues no nos podemos dar el lujo de desperdiciar nada. Ahora, nosotros eso hace mucho tiempo, antes del famoso Viernes Negro, hemos venido con esa idea, con esa política, es decir, que no se puede desaprovechar cosas que tienen un gran valor y que a veces por facilismo o porque no hay la idea clara de lo que se puede hacer, pues simplemente la persona ha desechado y ha permitido que cosas que son útiles se pueden utilizar. Ya usted mencionaba lo del vidrio, lo de los mismos motores que se pueden desincorporar en un momento dado en cualquier entidad oficial, que a veces están allí sin hacer nada y pasan años y al final no sirven para nada, pues para nosotros serían excelente material pedagógico en los talleres de mecánica, por ejemplo. Claro que ya un motor que no tiene ninguna pieza no nos sirve a nosotros de nada, pero sí muchas veces están desincorporados maquinarias que se pueden utilizar, incluso que se pueden, no solamente desde el punto de vista pedagógico para que los muchachos aprendan, sino que se pueden luego utilizar en la misma escuela, porque es un material que se puede recuperar si se le atiende a tiempo. Exacto. Vamos a pasar ahora con el padre Velas. El padre Velas, ¿para qué lo vamos a presentar? Ya es por la segunda vez que me encuentro con él en este programa. Pero es que Velas es incansable. Velas se anda ya por los 74, 75 años. Perdóname esta revelación, Velas, pero es que con 4 caminos de 5, quiero decir entonces que es una persona que en otras circunstancias quizás estaría, como quien dice, pensando que ya le llegó el reposo del guerrero. Y sin embargo es un guerrero que sigue al pie del cañón. Lo digo porque Velas ahora es difícil de conseguirlo en Mérida, pero no está en Caracas. De vez en cuando están dando de aquí y de ahí porque le toca ir a buscar el recurso, ir a tocar a la puerta de la generosidad ajena, ir a dar a conocer o a insistir en la realidad que es fe y alegría. Sin embargo, ahorita Velas está a la sombra de una pestaña grande de selva por aquí, por las tierras de Barinas, porque de esas selvas él quiere hacer campos de cultivo y campos de cultivo que sean además escuela para esta formación integral de hombres, que es lo que tanto apasiona a Velas. Cuéntanos un poco esa experiencia tuya, Velas, allá en Barinas. Bueno, hace un año busqué en el sur del estado de Barinas, a unos 140 kilómetros de la ciudad de Barinas, mucho más cerca ya del Apure, como a 40 kilómetros del estado Apure, un lugar donde poder empezar Fe y Alegría a hacer educación para campesinos. Bien, pues el municipio de Libertad, mejor dicho, el distrito de Libertad, el distrito Rojas, cuya capital es Libertad, me ofreció 300 hectáreas a la orilla del río Masparro. 300 hectáreas que eran anegadizas en gran parte y donde nos metimos nosotros. Y como no teníamos recursos para empezar, pero la doctrina de Fe y Alegría es empezar cuando hace falta empezar. Nosotros empezamos con 100 niños sentados en el suelo
Y estoy persuadido que si no nos hubiéramos atrevido a empezar con esos 100 niños sentados en el suelo, no hubiéramos empezado. A lo mejor estaríamos en una gran oficina de planificación en las cuales se va hoy un 90% del esfuerzo moderno y no habríamos llegado a tener los primeros alumnos, y hoy Fe y Alegría tiene 270.000 alumnos, porque nos atrevimos a empezar en esa forma. En Barinas empezó la hermana Isabel, de las hermanas de la hermana Teresita, empezó debajo de un árbol, porque había árboles en Barinas sin ningún techo donde empezar. Pero de ese valor, hoy hay 2 hermosísimos colegios en Barinas. Bien, nosotros hicimos un caney de palma y ahí empezamos, porque el mismo presidente del consejo nos dijo, mire, eso está bajo peligro de invasión. Si ustedes no se meten, a lo mejor se lo van a encontrar ocupado. Y arrancamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un instituto agropecuario forestal que traslade al llano el esfuerzo que hemos hecho en Mérida, en el Valle Grande. No que traslade dejando esto vacío, no, sino que trasplante una de las planticas que aquí van brotando alrededor de San Javier, unas pocas planticas, por ejemplo, exalumnos ya graduados este próximo julio, para que nosotros arranquemos en la misma línea. Claro, el énfasis allí va a ser agropecuario forestal, pero le queremos meter a otras muchas cosas. Fíjate, Barinas provee de maderas finas a Caracas. No hace nada más que vender tronco de rolas, como dicen, ¿no? Usted va por la carretera de Caracas a Barinas y ve gandolas y gandolas cargadas de enormes rolones de árboles que muchas veces tienen 1,5 metros de diámetro, muchas 1 metro, y las delgadas son de 70, 80 centímetros. Y uno piensa respecto a la conservación, ¿y quién permitió derribar este bosque? Cuando aquí para cortar unas ramas de unos frenos yo he pasado años de permisología, de frenos plantados por mí, Padre Rojo. Sí, yo lo sé, por allá mí. en el valle. Bueno, entonces, queremos allá hacer un gran instituto agropecuario forestal porque esos títulos le van a dar su denominación más específica. Pero ¿por qué esa madera va a seguir camino de Caracas? Yo digo allá, para ver si ofendo y despierto a los barineses, pero ofendiéndolos un poco. Venezuela es una nación, no, me he equivocado. Caracas es una nación que tiene varias colonias, como Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, El Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, los territorios Amazonas y Delta. Y los mismos que hicieron la colonia siguen haciendo esa colonia, porque en realidad son vástagos de los mismos ilustres mantuanos o antemantuanos, porque en la colonia no se les llamaba mantuanos, que hicieron la colonia. Y con espíritu colonizador y colonial. Por lo tanto, no se preocupan que en Barinas hay una gran escuela para que las maderas finas se hagan estatuas o se hagan muebles riquísimos. Todo va para Caracas, a la capital de la colonia, a la metrópoli. Bueno, entonces, eso se expresa en ese centralismo absurdo que tenemos. Y lo tenemos en todo, en educación para empezar. Bien, este interés que va a ser, como digo, predominantemente agropecuario forestal, tiene que posibilitar otras cosas. ¿Por qué un llanero que vive de la leche de su finca, de el maíz y del sorgo y del arroz de su finca, no va a ser escultor al mismo tiempo? ¿Por qué no? Si come con lo que tiene allá y le queda tiempo libre para escultura. ¿O por qué no va a construir violines? ¿No te parece que esa vuelta al campo es un poco más consistente que simplemente decir a la gente de los suburbios, regresen? ¿A dónde? A un campo enfermo, sin médicos, sin escuelas, pantanoso. ¿No atrae? Claro, claro. Entonces, tenemos que enriquecer el campo. Yo tengo el teléfono cercano a 100 kilómetros.
¿Cómo puede ser eso en la Venezuela de hoy? Eso hay que protestarlo. Yo digo, pero ustedes son gente bien subordinada. Bien, pues ahí estamos empezando, mi querido ¿Y Padre qué tienes Rojo. ya? ¿Qué tienes a estas Bueno, alturas? a estas alturas tengo un comienzo de finca desarrollable, porque no está desarrollada. Me faltan los caminos para hacer una finca con organicidad. Si a una finca no la puedes recorrer en invierno, en verano a los trancazos, pero en invierno te hundes en el fango, ¿cómo la vas a organizar? Bueno, ya el invierno se encarga de que un tractor no pueda andar ahora, por ejemplo, sembrando maíz. ¿Por qué? Porque el fango lo hunde. ¿Pero por qué? Porque no tenemos los drenajes, además de los caminos, que harían que a los 2, 3 días por lo menos, aquello sea oreado y tenemos terrenos donde poder trabajar. Bueno, entonces, es evidente que hay que hacer una obra profunda. Nos metimos en un caney de palma. Ahora hay una construcción que tiene 40 metros de largo por 11 de ancho. Hay otra que tiene 2 pisos y tiene 15 de largo y tiene de ancho 6 metros en 2 pisos, con un gran colgadero de hamacas en el piso de arriba para que haya fresco, para que haya un poquito de brisa. No le hemos puesto la tela metálica todavía, con lo cual estamos bajo el dominio de la plaga. Mucha plaga. Estamos haciendo unos talleres ya básicos para madera y metal, donde podamos tener los carros, los tractores, y también un taller de mecánica para aliviar esto, y unos graneros, donde poder mantener maíz, sorgo, arroz, sin que pues nos los coman los gusanos. Bien, eso lo hemos hecho. Eso es la etapa del aparato logístico. Eso va a apoyar el colegio. Del colegio propiamente dicho, que tiene que empezar en octubre, ¿qué es lo que tenemos hecho? Pues ahora, hace un ratico, he estado contratando un soldador de Mérida para la estructura metálica. Ya está el hierro allá y están puestas ya las columnas de acero. Es acero porque es el tubo de perforación petrolera. Y creo que dentro de unas 2 semanas ya hay un galpón, le llamo galpón porque es una construcción de 54 metros de largo por 21 útil de ancho, sin contar aleros, que va a ser el primer dormitorio de niños, para colgar unas 200 hamacas. Tenemos que adaptarnos al clima y al llano. La cama es algo verdaderamente exótico. Como fuera de lugar allá. Llano, sí. Y además, pues, si no tienes un ventilador porque no hay electricidad y ni soñar aire acondicionado, un colchón te asa. Bien, entonces, estamos empezando a hacer el edificio que será para las hermanas, que en realidad no vamos a tener hermanas, pero va a ir un equipo de maestras merideñas, valientes. Desde aquí les quiero dar un saludo y todavía no me atrevo a dar los nombres porque son muy humildes y son que quieren pasar, diríamos, haciendo cosas sin llamar la atención. Una profesora que va a ser la directora, que es un puntal, verdaderamente la considero un puntal. Hoy explica física y matemáticas en un liceo de Ejido, graduada en educación, licenciada en educación, quizá un grupito de maestras que ella escoja, y probablemente 7 muchachos técnicos medios de San Javier del Valle Grande. Si el ministro me aprueba los sueldos para ellos, siquiera sueldos equivalentes a maestros. Yo le he dicho al maestro, al ministro, ¿qué hago yo con maestricas que enseñan a sumar 54 por 58? Eso nunca se da en la vida. Nunca es el abstracto de 54 por 58, sino que será el concreto, 50 sacos de maíz a 58 bolívares o a 140,75. Esa es la multiplicación real. Y eso es lo que una maestra que no se ha educado en una escuela práctica no va a saber hacer. En cambio, las que yo quiero llevar allá y que tenemos que pensar y dialogar mucho para esto, va a decir, mijito, ¿cuánta yuquita te comes tú? Como esto, y tiene la yuca de encima de la mesa, para concretar, para hacer plástica la multiplicación.
¿Será tanto como esto? Bueno, vamos a pelarla, porque tú no te la vas a comer así, con concha. Bueno, vamos a pelarla. Lo que te comes en el desayuno, al mediodía, en la noche, ¿será tanto como esto? Bueno, ¿cuántos son en tu clase? Pregunta. ¿Cuántos se comen ustedes cada día? Ahí estamos haciendo multiplicaciones reales. Queremos hacer un tanque de riego, pero es un tanque de riego, porque ustedes saben que en verano aquí el sol lo quema todas y no tenemos agua. Tiene estas medidas: 28 de largo, 11 de ancho, 1,5 de profundidad, y en una parte llega a tener 2,5 donde está el trampolín. Bueno, y le ponemos a calcular eso, pero una cosa real que él ve. Fíjate que yo vi criticar, y muy acertadamente, un programa de televisión de Fe y Alegría, porque ponía como ejemplo de multiplicación y de cubicación una piscina que tenía tanto de largo, tanto de ancho, tanto de hondo. Y le estamos dando clase por radio a gente de barrios que no tiene piscinas, ni tiene 3 litros de agua para echarse una rociadita debajo de la ducha. Bien, mira, Velas, vamos a hacer un paréntesis porque ya estamos sobre la primera mitad del programa. Vamos a continuar con estos temas muy interesantes. Mira, Velas, a mí me interesó mucho cuando tú señalaste estos aspectos. Primero, este grupo de maestras, realmente hay que convenir que se trata de un ejemplo y de un testimonio de esa generosidad, de esa riqueza espiritual y humana que hay dentro de nuestras comunidades. Fíjate, y te interrumpo, a la que va a ser directora, su familia, todos sus amigos le han caído encima, pero tú eres loca, tú eres boba, piensas el calor del llano, piensas que quién sabe, a lo mejor el padre Velas te deja botada después. Asustarla. Y después, por ejemplo, el otro, pero yo creo que cuando hay una voluntad firme, tú sabes cómo han pasado las cosas en la iglesia a través de siglos, ¿no? Las buenas y las malas. El otro aspecto es, como tú me decías, o te señalabas aquí, que el otro recurso con el cual vas a contar son 7 muchachos posiblemente de allá del valle, en la medida en que puedas también darles una remuneración, ni siquiera decente, justa. Pero a mí lo que me interesa es entonces cómo Fe y Alegría se va multiplicando dentro de sí misma. Y esos muchachos, si te los llevas es porque tú crees en ellos, porque encuentras que son ya parte madura de un proceso de ayudar a llevarse a sí mismos, de ayudar a conducir su institución. Sí, fíjate que en ese CANEI de que he hablado yo me pude meter porque llevé 5 alumnos del Valle, que todavía no estaban graduados, pero tuvieron coraje y valor para irse conmigo. Y le echamos a lo que salía, ¿no? Al invierno le echamos unas chapas encima y paredes de palma. Y ahora, concretamente, por ejemplo, estos 7 muchachos, ¿qué harían? Harían escultura, harían mecánica, harían talla de madera, harían agricultura. Y yo lo que le pido al ministro es que, aunque no son maestros normalistas, pero tienen una formación por lo menos equivalente, les permita ser maestros de aula también, porque entonces llevaríamos ese realismo que te digo, que lo he explicado en la yuca o en el otro ejemplo práctico, pues lo llevarían a la clase. Por ejemplo, yo quiero una directora de kinder, que no me hace falta un aula grande, me hace falta 30 sillitas. Y se va con las 30 sillitas hoy a tener el kinder en el gallinero. Y va a ver los pollitos de verdad, y va a ver las gallinitas de verdad, y no como las tendrán en algunos kinder preciosos de Mérida pintaditas o de plástico, ¿ves? Va a ver los pollitos peleando, escarbando el suelo, o rascándose, va a ver eso, y le van a dar de comer. Y luego a lo mejor, pues, va a coger los huevos, y ese almuerzo va a ser con tortilla de los huevos que ellos recogieron. Entonces, ese realismo no lo puede dar una maestra normalista que no haga un gran esfuerzo de acomodación. Y ese realismo no querría decir, Velas, también, que es que tú quieres que la gente que, gracias a Dios, está bajo el cobijo de tus inquietudes, gente sencilla, gente humilde, aprenda como a leer ese gran libro de Dios que es la naturaleza. Claro, claro, eso es fíjate, yo hace 3 días visité la gran vaquera que Concho Quijada tiene en una finca que se llama El Chorro,
comenzando la carretera de Turén, es decir, donde la carretera de Turén se desgaja de la carretera Carigua-Guanare. Ya me habían hablado maravillas y las encontré allá. Por ejemplo, una señora, Dilcia Yepes, no recuerdo su apellido de casada, que está al cargo de la becerrera. Mira, ver 300 becerritos, pero como 300 principitos Holstein, en sus casas cunas, vamos a llamarlo así, con su taza o baldecito de comida de concentrado, con su agüita limpia, que se cambia periódicamente, porque con un movimiento así, 10 baldes se vacían y se vuelven a llenar. Bueno, con su fajita o haz de paja seca, porque al becerrito no conviene darle hierba fresca, le da diarreas y cosas por el estilo. Bueno, y aquella muchacha, yo le pregunto, ¿y tú qué has estudiado? Bueno, he estudiado tecnología pecuaria en la facultad que tiene la UNEYES en Acarigua. Y con aquella seguridad me muestra una nevera. ¿Qué tiene allá? Calostro congelado. ¿Por qué? Porque esa primera leche es la más rica en anticuerpos para evitar infecciones al ganadito. Y están pensadas y solucionadas toda la problemática que hace que la mortalidad, por ejemplo, de nuestro becerro sea enorme. Y ahí es casi nula. Bien, pasamos a ver las vaqueras. 100 poderosas vacas Holstein, no a los 2000 metros en la cordillera, en pleno y caliente llano, pero en unos galpones oreados, limpios. No había un poquito de mal olor. Y aquellas vacas yendo como colegialas organizadas al ordeño. 3 ordeños al día, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la medianoche. Me decía Dilcia, el ordeño de medianoche nos ha aumentado 20% la leche. Fíjate que solo eso basta para un éxito económico rotundo en una vaquera. Exacto. Ese sobrante que las vacas producen con toda la tensión corriente. Y yo le decía, y no se fatigan las vacas, al revés, padre, vienen contentas. Usted sabe lo que es quitarle el peso de ese maletón que les cuelga en su barriga. Bueno, entonces, yo pensaba, ¿por qué esto no lo van a aprender unas hermanas que hoy estudian antropología y derecho y hasta ingeniería? ¿Y por qué no van a estudiar veterinaria y pecuaria y cultivos de toda clase, de sorgo, de maíz, de arroz, de los pastos más nutritivos? ¿Por qué no? La iglesia tiene una fuerza gigantesca encerrada todavía en gran parte. ¿Por qué no la vamos a soltar? Y darle a las hermanas ese estímulo de decir, tú has hecho un gran sacrificio, pero tú haces una obra mucho mayor que el seglar que no se atrevió a tanto. Es decir, que tú a estas alturas de tu vida sacerdotal y sobre todo de esa vida tuya dedicada con plenitud al ideal de la educación, tú estás descubriendo o has descubierto desde qué tiempo ese enorme potencial que son las religiosas dentro del cuerpo de la iglesia. Porque yo le he oído a mi hermano, que es obispo en el Guárico, que, bueno, de sus mejores aliadas y colaboradoras son las monjitas que tienen un pueblo en otro. Claro. Los sacerdotes y los obispos, me atrevo reverentemente a agregarlos a este núcleo, han padecido todos los defectos del machismo. Qué bueno es eso, bueno. Todos los defectos del machismo. El hombre para todo, la mujer para nada. Para servirle de pie al marido mientras el marido come. Como lo he visto estos días en un soldador y la mujer detrás de él espantándole la plaga. Y me daba pena, pero yo le digo así, pero no seas tan burro, ¿no? Pero no seas tan prepotente. Tu mujer es igual que tú, chico. Iguálate, iguálala. Y esto nos ha pasado un poco con las monjas. Para barrer, para limpiar una casa episcopal, para tener casullas limpias, bordadas, perfectas, iglesias todas pulidas. Hay una fuerza inmensa que tenemos que soltar, que tenemos que liberar, con un objetivo, con un proyecto que estimule y que arrastre vocaciones. Yo le estoy escribiendo a una provincial. Y tú me decías también que
te agradó mucho el planteamiento que te hizo una superiora de alguna comunidad de monjas, que ella desea venir a trabajar en Venezuela, pero quiere desde ya arrancar también con la cantera de su recurso humano, un noviciado como... Ella quiere ayudarnos en Fe y Alegría porque ya está, vamos a decir, mentalizada o convertida a Fe y Alegría, ¿ves? Es decir, a trabajar con los más pobres, lo cual a los que no lo han hecho les parece que es muy fácil, pero no es nada fácil, queridos amigos. Y exigirse a las monjas así un poco despóticamente es demasiada prepotencia, demasiada altanería. Es una clase de machismo también. Bueno, pero en esta realidad tecnológica, yo a la madre Josefina Aranaga de Iturmendi, es un apellido ilustre, provincial, que me quiere ayudar, que lee las cartas que yo escribo desde el Masparo, que son unos cartones muy largos, y me dice que conjuntamente con una ayuda a colegios en los sitios más difíciles quiere hacer el noviciado. Y me pregunta si el noviciado debe estar en una ciudad donde pueden estudiar en la universidad, donde puedan al mismo tiempo pues tener profesores de teología, por ejemplo, o en el campo. ¿Y tú qué le dijiste? Que en el campo. ¿Y por qué? Porque una novicia debe querer hacer lo que hace una profesa, una monja entera y verdadera, pero viéndola que hace cosas que no se atreven a hacer los demás. Y entonces va a querer ser novicia. Las muchachas que vean eso dicen, así sí, así voy a ser monja, así vale la pena ser monja, para hacer cosas grandes. Para que ese campo horrendamente abandonado de Venezuela, pues sea un campo que puede ser prodigiosamente fértil. Yo cuando veo aquellas llanuras digo, si de aquí pueden salir ríos de leche y trenes de carne. Y se está produciendo un fenómeno de crecimiento muy interesante en este momento. Pues que va habiendo más leche porque hay más sorgo, hay más maíz, hay más arroz, hay mejores pastos, hay mejores razas. Y eso se está verificando hoy en Venezuela. El aumento de la cosecha de maíz y de arroz y de sorgo este año es enorme. ¿Y por qué no va a seguir siendo enorme de manera que Venezuela produzca para sí, por lo menos, en vez de comprar 600.000 toneladas o 700.000 de solo maíz estos años pasados? Pues es evidente que lo puede hacer. Y veo aquellas praderías que se pierden en el horizonte de un verde inmaculado. Una maravilla. Tienen agua, tienen tierra plana, tienen sol. ¿Qué es lo que falta? Voluntad de trabajar, esfuerzo humano. Y yo consigo unas monjas que estén o encima de un tractor o al frente de una lechería que demuestran que están haciendo algo grande por los más pobres. No solamente para darles esa leche que están produciendo, esos granos que están produciendo, sino enseñándoles a producir ellos. Y así vale la pena ser monja. Y así vale la pena ser sacerdote también. Quizás muchas de las gentes que nos oyen, viendo pues estas expresiones tuyas tan contundentes, tan recias, tan arraigadas en una convicción, dicen, bueno, pero este padre Velas a sus años, con su barba venerable, es un revolucionario. ¿Qué teología profesa? ¿Cómo es eso? Ajá. Bueno, no sé si todos, me da un poco de miedo, si todos me entenderán lo que voy a decir. Yo creo que sí te entiende porque a ti te conocen, saben cómo eres tú. Mira, sí, saben de una lealtad acrisolada a la iglesia, no, pero de un empuje y de una tenacidad y de una saben que no soy un curita de pluma y micrófono solamente, ¿no? Sino que trato de hacer educación y que lo he demostrado. Bueno, fíjate que, por ejemplo, yo veo esta controversia que en cierto modo tiene carácter mundial sobre la teología de la liberación, que si bof, que si no bof. La veo no sé, con escepticismo, con una sonrisa. Si estamos más allá de esas liberaciones, si estamos más allá de capitalismo y de marxismo, estamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la enorme revelación de la tecnología que no a 4.000 millones de hombres, a 40.000 millones de hombres les puede dar de comer completo y nos queda la reserva de los planetas o de los satélites habitables que haya por ahí, que pronto van a empezar a colonizarse. Bien, pero pensando en la pura tierra, pensando en el puro mar, Neruda, que es un poeta que me gusta mucho, no me gusta que sea un jalamecates comunista, pero me gusta mucho su verso, dice, en nosotros está el milagro. En nosotros está la lucha.
En nosotros está el pez y está el grano y está el milagro. ¿Por qué? Con esfuerzo, con tecnología. Él lo dice dentro de una filosofía de los países soviéticos de que han avanzado más en dar de comer a su pueblo que los países capitalistas, cosa en la que no me meto. Pero lo dice hermosamente y lo dice con vigor. Y es lo que le digo. Yo a esas hermanitas le puedo decir, en usted está el arroz, en usted está el pescado, en usted está la leche, en usted está el milagro. Porque hoy más que resucitar un muerto es dar de comer a 1000 hambrientos. Exacto. Y usted lo puede hacer, hermanita, y usted puede hacer su profesión y su hábito, los puede hacer venerables y deseosos en niñas que tienen corazón y tienen generosidad de seguirla a usted. ¿Por qué a Teresa de Calcuta la siguen en todo el mundo? Por eso, ¿verdad? Porque ella se ha atrevido a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer, recoger los moribundos de las calles de Calcuta, hacerles pues diríamos en criollo, un moridero, pero un moridero con amor. Exacto. Y ahí esos que están agonizando en la calle empezó por llevarlos a un sitio donde se les atiende en una camita limpia, con amor, con cariño, para que mueran como hombres y no como perros tirados en la calle. Y eso arrastra al mundo, y es su premio Nobel, y son donativos de todo el mundo, y son vocaciones. Por cierto, que el país más vocacional entre católicos hoy es, después de Japón, es la India. La India. Las monjas de Kerala y los sacerdotes de Kerala están evangelizando la India, sustituyendo a los europeos. Y están saliendo para Europa y para América. Y en Venezuela tenemos ya las primeras hermanitas indias, que son de la Madre Teresa precisamente. Y tenemos sacerdotes goanos en varias parroquias del llano. Es decir, que el atractivo de una empresa grande, salvadora en el cuerpo y en el alma, eso salva, eso arrastra. Pero fíjate que me estoy olvidando. Pero yo quería que me dijeras algo antes de... no se te olvidará lo que me vas a decir. Pero tú me venías exponiendo ahora, hace momentos, una idea muy interesante. ¿Cómo interpretas tú ese clamor de justicia que en el mundo moderno nace de todos los rincones, que se convierte en una exigencia y que no es como antes, que parecía que la justicia misma se iba encuadrando de acuerdo a los estamentos sociales y había un concepto de justicia para cada grupo? Es que claro, no podía ser de otra manera. Como antes de la penicilina, no se podía cortar una infección en 2 días. Entonces, ¿qué es lo que ahora está pasando que hace que la humanidad clame justicia en plenitud? Pues es el milagro de la tecnología. Con lo cual, vamos a saltar por encima del comunismo y por encima del capitalismo. Y hoy los tecnólogos comunistas y capitalistas están queriendo robarse la tecnología, queriendo sustraerse para el General Motors o para el Instituto de Investigaciones de Moscú. Bueno, entonces, hay facilidad hoy de abordar la tecnología. Y yo lo que digo es que la Biblia de hoy, guardando nuestra Biblia con el mayor respeto y esforzándonos por cumplirla, pero la Biblia de hoy añade unas páginas a la Biblia de ayer. ¿Por qué? Porque son revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Los teólogos de la liberación dicen, el momento teológico actual, que es revelador y por lo tanto voz de Dios que corre el velo que antes lo ocultaba o tapaba esa voz, es ese clamor de justicia. Ahora yo pregunto, ¿por qué ese clamor de justicia? ¿Por qué? Porque millones y millones de pobres hoy, vejados y oprimidos, ven que es posible ser educados e igualados con las capas sociales prósperas. Que las naciones prósperas pueden igualarse, o mejor dicho, las naciones pobres pueden igualarse por la tecnología a las naciones prósperas. Y en eso, en Venezuela hemos cultivado demasiado pesimismo. Podemos hacer 100 veces más de lo que hacemos. Bueno, tú lo estás demostrando. ¿En qué está el milagro de Dios? Y fíjate que yo no sé nada de tecnología. Bueno, ¿en qué está el milagro de Dios? Por ejemplo, si hoy los astrónomos llegan a una conclusión en la cual dicen el primer momento del mundo
fue un punto infinitamente pequeño y sucedió el Big Bang, la gran explosión. De ese punto infinitamente pequeño, en un estallido que es inexplicable, estalló toda la materia y toda la energía que hoy va caminando hacia afuera, extendiéndose cada vez más. Quizás va a llegar un momento de equilibrio y va a empezar el momento de la contracción. Y vamos a regresar al punto infinitamente pequeño, y ese será el fin. Pero para tranquilidad de los actuales, desde ese momento infinitamente pequeño, calculan que hay unos 6.000 millones de años, no 6.000 años, 6.000 millones de años, y otros hasta 13.000 millones de años. Y hay hasta unos premiados con el premio Nobel, de los que escuchan tecnológicamente hoy en las ondas que repercuten en el espacio, el eco de aquella explosión. Y no creas, están premiados con premio Nobel. Otros les discuten esa verdad. Bien, pero si toda esa gigantesca materia y energía pudo brotar, Einstein decía, yo no veo ningún problema en que ese sea el momento de la creación divina. Bien, pero en cosas más sencillas, si quieres, hoy en cada cosita vemos que la energía tiene poderes increíbles y el hombre empieza a dominarlos. Exacto. Y esa es una revelación. ¿Por qué es una revelación? Porque eso existía, eso no lo crea el científico. El científico destapa y ve la ley de Dios, ve la palabra de Dios escrita en la materia. Y yo puedo decir más, así como dice la Biblia, y las estrellas proclaman la gloria del Señor, puedo decir, y hoy los ateos proclaman la gloria del Señor, inconscientemente, porque dicen que lo hizo a la casualidad, pero es tal la revelación y tal la palabra escrita ya de Dios que podemos decir esto, los ateos están proclamando la gloria del Señor. Las palabras que el Señor tiene escritas en las leyes de la naturaleza. Y eso es en la materia que llamamos inerte, que es muy activa, en la energía, y eso es en la vida, y también. Eso en el hombre, que es una supervida, y es una gracia encima de la vida, pues es mucho más todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo a las hermanitas, dedíquense a estudiar? Pero no antropología, no sociología, no solo psicología, no solo matemáticas, no solo derecho, no solo filosofía y letras, no lenguas germánicas, no lenguas grecolatinas. Dedíquense a estudiar biología, dedíquense a estudiar química, dedíquense a estudiar, por ejemplo, veterinaria y agronomía. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder hacer el milagro de la técnica que ya está descubierta y de la técnica que van a descubrir, porque la revelación que falta técnica es infinitamente mayor que la descubierta actualmente. Entonces, ahí yo veo que hay un momento teológico, es decir, es el momento en que la técnica nos habla de la palabra del Señor impresa en las leyes de la naturaleza. Decimos la naturaleza, en las leyes de Dios, escondidas en la naturaleza. Y el inventor, ¿qué quiere decir en latín? Invenire, encontrar. Es el encontrador, no es el creador, no es el que encuentra esos tesoros. Y con sentido cristiano, ¿cuál sería la apologética de esto? Personas que encontrándolo se dedican a entregarlo a los más pobres, para que no sigan siendo pobres miserables. Es el milagro, pues, de la tecnología aplicada a las inquietudes. Un hombre en el último extremo de la miseria ¿puede ser cristiano? Pues no. Yo creo que es tan bruto, porque la brutalidad no está en él, sino que le oprime la miseria, que es imposible casi que capte, barrunte siquiera el cristianismo. Entonces, aquí hay una apologética moderna formidable, y yo a eso llamo a la juventud. Mijitas, ¿cuántos miles de muchachas hay en Mérida que hoy están pensando qué voy a hacer? Ahí tienen un horizonte. Pero yo le digo a la madre, mándeme de maestra una mujer que sea completa, que sea algo extraordinariamente impulsador, que vaya por delante y que las muchachas novicias la quieran seguir. Exacto. Porque eso nos provoca el ejemplo todo. Arrastra. Ir con los grandes, ir con los nobles, no ir con los soquetes, no ir con los fracasados.
Y eso lo tenemos que poner en la iglesia. Bueno, algo de esto pues me mueve de lejos, porque por otra parte, pues yo tengo que estar viendo cómo pare una perra o cómo estamos arando para el maíz. Me sujeto, esto que digo le puede parecer a uno grandioso. No, yo estoy aprendiendo a sembrar maíz, a sembrar yuca, a sembrar batata, a sembrar arroz, a hacer una vaquera, no como la de Concho Quijada, pero algo parecido, a hacer caminos, a hacer drenajes, a hacer canales, a poner bombas. Pero con eso el territorio venezolano se hace la tierra de los milagros. Que tiene como y de sobre con que, ¿verdad, padre Velas? Bien, Velas, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Tú me dijiste, hacemos un buen programa. Seguramente que sí, porque las veces que hemos estado aquí lo hemos hecho. Le agradezco mucho, profesor González, y lo felicito porque yo sé que usted es uno de los excelentes, dinámicos y tercos colaboradores del padre Velas. Sí, señor, eso lo confirmo plenamente. Y quiero añadir que lo que hablaba el profesor González de nuestros muchachos que colaboran ya con la escuela es perfecto autogobierno de los comedores, autogobierno de los dormitorios, autogobierno de los deportes, autogobierno de los estudios, autogobierno de los talleres. Y eso está llevado por jóvenes. Entonces, Fe y Alegría, el horizonte que tiene es elevar a esos muchachos para arriba, y van a ser nuestros directores, nuestros técnicos, nuestros profesores, nuestros psicólogos, nuestros agricultores. De modo pues que, ya ustedes vieron, siempre es satisfactorio hablar de Fe y Alegría o con la gente de Fe y Alegría, porque sigue siendo un testimonio vivo, dinámico, creador, que no se agota, sino que se multiplica de lo que se puede hacer en este país con el recurso humano bien manejado. El padre Velas para mí es admirable, y cada vez que me acerco a su gente, la que con él trabaja, como el profesor Fabián, a otro, un peruano que había haciendo violines ahí arriba, a otro que lo vi pues conduciendo a los muchachos para hacer sus propios pupitres, sus mesas de trabajo, yo me quedo maravillado. Yo quisiera que no solamente los merideños, sino los venezolanos desfilaran por Fe y Alegría para sentir realmente satisfacción y esperanza y confianza en nuestro propio país. Muchas gracias, padre Velas, muchas gracias, profesor Fabián González. Gracias. Hay minas que han estado miles de años sin ser utilizadas, pero es más doloroso que todavía la mayor parte de los hombres ignoren la existencia de la increíble capacidad de su propio talento. Este era uno de los pensamientos o de las convicciones del padre José María Velas, fundador y padre de Fe y Alegría. Nos encontramos con el profesor Octavio Betancourt, que lleva 20 años trabajando con la gran organización de Alegría y es profesor en el Colegio de Fe y Alegría de Caraballeda, allá en el litoral central, junto a Caracas. Quisiéramos preguntarle en el momento actual, en que pocos momentos antes del entierro del padre Velas, ¿qué ha representado para ti, Octavio, la experiencia de trabajar por tantos años con Fe y Alegría? ¿Qué satisfacciones ha tenido, qué dificultades? Y también, asimismo, ¿cuál ha sido su experiencia de haber conocido al padre José María Velas? Realmente el trabajo que he realizado en Fe y Alegría en Caraballeda ha sido de completo agrado de mi vida. Han sido 20 años más o menos que he transcurrido en ese sitio y he visto levantarse muchas generaciones. Cada año para mí es como un nuevo renacer de vida, y en esos 20 años que han pasado tantos muchachos por nuestras manos, hemos sentido el deseo de vivir, porque
el deseo de la juventud que uno ve en ellos, el deseo de la vida de estos muchachos, le hacen a uno tener cariño a la vida y amar más a Dios y a las personas que están a nuestro alrededor. Las experiencias que he tenido en Fe y Alegría son grandiosas. A la edad que tengo ahora en mi vida, yo me siento renacer cada curso que comienza, porque es como labrar una vida cada año escolar que comienza y que termina. Y dígame, ¿qué puede decir de su contacto con el Padre Velas? Ha sido magnífico. O sea, yo estoy en Fe y Alegría por el Padre Vela. Él hace como 20 años, él me recibió, me aupó para que yo estuviese con Fe y Alegría, y se lo debo pues a Dios y al Padre Vela fallecido, el que yo esté con Fe y Alegría. Gracias, profesor Octavio Betancourt, por esta expresión de tus sentimientos, y esperamos seguir entonces luchando con el pueblo venezolano con fe y alegría. Gracias. Nosotros en este momento, como representantes de la zona educativa del Estado Mérida, expresamos nuestro pesar y hacemos llegar pues a todas las comunidades de Fe y Alegría nuestro sentimiento por esta irreparable pérdida. Profesor Osvaldo Rosa, coordinador de Asuntos Gremiales. Bueno, igualmente como lo ha expresado el licenciado Francisco Cueva, la zona educativa pues se encuentra en este momento profundamente conmovida por la desaparición del padre Vela, fundador y director de Fe y Alegría. Yo tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo y tratarlo personalmente, porque humildemente pues me considero como un colaborador de esta institución, y considero pues que su desaparición va a ser muy sentida en esta institución y en todo el ámbito de la educación en Venezuela, ya que fue uno de los forjadores de este tipo de institución que en todo momento pues se ocupó de la juventud y de la niñez con menos capacidades para lograr una profesión como la que él implantó en esta institución. Yo personalmente quiero expresar pues a toda la comunidad de Fe y Alegría, y especial pues a la hermana Montes y al profesor Fabián González, director del plantel, mi más sentida palabra de condolencia, extensivo pues a todos los profesores, empleados y alumnos de Fe y Alegría. El profesor Fabián González es el director de... El profesor fue una de las personas que estuvo muy cerca del padre José María Velas, y él nos va a dar las impresiones de cómo era el padre Velas. Bueno, el padre Velas, todo el mundo sabe, fue un hombre extraordinario. Yo tuve la suerte de conocerlo, incluso antes de conocerlo personalmente, porque yo soy exalumno de Fe y Alegría.